Muy bien, buenas tardes para todos, buenas noches, sean bienvenidos. Estamos ya para compartir con todos este programa al que llamamos Evangelizando. En el día de hoy invitamos a que todos puedan compartir con nosotros. Vamos a estar hablando del tema que tiene que ver con que la salvación del alma no es por obras, de eso vamos a estar hablando. Así que sean todos bienvenidos. Una hora de estudio bíblico, quiera Dios que todos ustedes puedan escuchar y así también para que muchos puedan alcanzar la salvación tan grande que Cristo Jesús vino a ofrecer a todos los pecadores por sus propios méritos, por los de Él. Hermano Néstor, bueno, buenas noches, y vos en tu caso vas a continuar porque ya estuviste anteriormente, hermano. Así es, hermano, buenas noches una vez más a todos los oyentes y gracias a Dios podemos decir, el espacio que habitualmente nosotros ocupamos, hacemos juntos, pero hoy, en mi caso, por ejemplo, estoy continuando porque el hermano Melciades está por Ciudad del Este y también la primera parte estuvimos haciendo el programa juntos. Sí, así mismo. Bueno, vamos entonces comenzando ya. Sean todos bienvenidos. Seguramente que más de uno ya estuvieron escuchando Respuesta Bíblica, así que vamos a continuar. Comenzamos con el Salmo 32. Estimados oyentes, usted que está escuchando, quien quiera que sea usted. Hoy estuvimos recorriendo por aquí, kilómetro 5,5, La Blanca, hay una zona. Y hemos estado hablando con el hermano que me estaba acompañando, el hermano Pablino. Y hay mucha gente, de eso estábamos hablando entre tanto que andamos por la calle, porque realmente mucha gente hay por las calles, los barrios están llenos. Y así como dice Génesis capítulo 6, se multiplicaba, dicen los días de Noé, las personas sobre la faz de la tierra. Y entonces nosotros desde acá estamos con la esperanza de que más de uno de los barrios por ahí, quién sabe dónde, está escuchando en este momento, y vamos a hablar de que la salvación no es por obras humanas, porque no se obtiene de ninguna manera por ese medio, sino por los méritos de Cristo. Queremos que las personas vengan a Jesucristo, que le reciban a Él como su Señor y su Salvador, porque la Biblia enseña que por sus méritos el hombre puede obtener el perdón de todos sus pecados y la vida eterna. Dios quiere que el hombre se vaya al cielo. Dios no quiere de ninguna manera que el hombre se vaya al infierno. Pero como hay muchos que piensan, también hay iglesias, si se puede llamar así, grupos, sectas y religiones que enseñan que los hombres pueden llegar al cielo por medio de sus buenas obras. Y vamos a ver ahora lo que la Biblia dice en este caso. Así es, hermano, entonces le invitamos a los que no cambien de dial. ¿Por qué? Porque acá nosotros no vamos a estar gritando, no vamos a estar ofreciendo cosas fuera de lugar, sino que tranquilamente. Antes de empezar quería decir esto, que tenemos testimonio así de hermanos que hoy están justamente dando testimonio de cómo empezó a escuchar la radio. Le llama la atención porque siempre se ora tranquilamente, y lo que hacemos es justamente usar la Biblia para compartir con los oyentes, para predicar el Evangelio, y eso es lo que vamos a hacer en esta hora que nos toca compartir con ustedes. Entonces, escuchen. Salmo 32. Versículo 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí está hablando el salmista, en este caso es David, y David está hablando de la salvación aquí. Él está dando un testimonio evangelístico, y David está hablando de que la salvación no es por medio de obras. Y alguien va a decir, bueno, pero ahí no dice eso. Bueno, pero prestemos atención a lo que la Biblia dice, porque la Biblia es un libro al que uno le tiene que prestar atención, es la palabra de Dios.
Y ya que dijiste eso de que a las personas les cuesta escuchar un estudio bíblico que se aborda con sensatez y equilibrio, nosotros les rogamos desde acá que puedan prestarle atención, porque en los últimos tiempos, ¿verdad?, las personas estaban acostumbradas a ir a las iglesias y a escuchar un montón de barullo y griterío y salen de ahí aturdidos Sí. y más desorbitados que no sé qué cosa. Bueno, entonces préstele atención. Aquí David está diciendo cosas muy importantes. David está diciendo que el varón bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido perdonada, dice. Él está hablando del perdón aquí. Sí, sí. Él no está hablando de las obras de él. Él no dice aquí, yo soy bienaventurado gracias a mis obras, gracias a mis méritos, de ninguna manera. Él está diciendo que el varón bienaventurado, que aquí es él mismo, él está dando un testimonio de él, dice que eso se debe a que Dios le ha a él justamente dado el perdón. Y ahí dice cubierto su pecado. Eso es interesante porque el perdón, si bien es gratuito, pero a la vez no es gratuito. ¿Por qué? Porque ahí David está hablando de que Cristo le reemplazó. Ahí está el mensaje que tiene que ver con que hay un sustituto, y ese es Jesucristo. Ya vamos a ver eso mismo, ahí sí podés leer eso, porque Pablo, cuando aborda el tema de la salvación por medio de los méritos de Cristo, Pablo menciona eso en Romanos capítulo 4, versículos 6 y 7 podemos leer. Sí, dice, como también David habla de bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ahí podemos parar, hermano, Sí, porque fíjate que ahí está. sí, Dios le atribuye justicia sin obras. sin obras. Sí. Sin obras humanas, ¿verdad? Puedo decir, quiero decir algo, hermano, pero justamente pareciera, escuchen bien, pareciera que da una luz ahí para que, pareciera que está diciendo bienaventurado. Que bienaventurada aquellos que, bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Sí. Pero alguien puede interpretar y decir, bueno, y con obras también. No. ¿Se entiende lo que estoy Sí, queriendo sí decir? se entiende. O sea, que se puede darle una interpretación Sí. de esa forma. Sí, es importante ahí que, Sí. ¿verdad? El apóstol ahí está escribiendo eso, citando al salmista, pero la base de todo eso es Cristo, porque allá David dijo que Dios borra los pecados por medio del perdón, pero cubre. Y ese vocabulario que David usa, ese vocabulario tiene que ver con Cristo, porque el sacrificio de Cristo cubre los pecados, es decir, reemplaza al hombre. El hombre debe de morir por sus pecados, pero Cristo murió, y no solamente murió, sino que resucitó, y por medio de su resurrección, Él puede y tiene la capacidad, el poder para ocupar el lugar del hombre. Y por ese mérito de Él, el mérito de su resurrección, es que el hombre puede ser absuelto, Sí. exonerado. Por ejemplo, si usamos lo que ahí en el versículo 5 del Salmo 32, lo que dijo justamente David también. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Sí, ahí mismo. Sí. Yo estaba por leer ese, bueno, ahí estamos, ¿verdad? Hemos indicado todos esos versículos, Sí. porque eso es importante. David, en primera instancia, él dice, ¿verdad?, que el Señor le perdonó sus pecados, y también clave, fundamental, imprescindible esto. Él dice que él confesó, él declaró, él le dijo a Dios su pecado. Sí, sí. Eso tiene que ver con el arrepentimiento. Y eso es todo, oyente, que estás escuchando, lo que usted tiene que hacer. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Usted nunca va a poder disfrutar, gozar verdaderamente, nunca va a sentir el alivio del perdón, entre tanto que usted no acepta esta verdad. ¿Cuál?
la verdad que tiene que ver con que Dios puede perdonarte la totalidad de tus pecados y arrepentirte. Y eso es lo que los hombres hoy lamentablemente no hacen. Los hombres van a confesar sus pecados a otro hombre que le está enseñando que la salvación es por obras, ¿sí? Y la salvación no es por obra, la salvación se obtiene cuando Dios te da el perdón de Él por los méritos de Cristo. Esto es lo que David está diciendo y esto es lo que se repite ahí en Romanos capítulo 4. Hay más para leer ahí en Romanos 4, el hermano. versículo 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Hasta ahí. Sí. Son perdonados y cubiertos. Todo eso gracias a los méritos de Cristo. El 4, 8 y 9 también. Sí. ¿Vamos a leer? ¿Sí? Sí, dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Hasta ahí, Sí. hasta ahí. Fíjate, ahí el apóstol está diciendo, ¿esta bienaventuranza es solamente para los israelitas o para todos? Bueno, la respuesta es para todos. Todos aquellos que tienen fe en los méritos de Cristo, Dios le perdona los pecados. Y una cosa interesante que no le hemos enfatizado, ahí en el versículo 6 de Romanos 4, dice que Dios le atribuye justicia sin obras humanas. Entonces, aquel que se arrepiente de los pecados y le confiesa a Dios, en ese mismo instante queda recubierto de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Queda justificado por gracia. Eso solamente Dios puede hacer. ¿Cuándo? Cuando usted, amigo que estás escuchando, donde quiera que sea, se arrepiente. Arrepiéntase hoy y acepte de que la salvación es un regalo. Dios está esperando para dártelo. Sencillamente, tú tienes que admitir. Fíjate la claridad. Y acá está hablando un hombre como David y otro como Saulo o después Pablo. Pablo, sí. Tengo que confesar, hermano, que en la semana pasada estuve justamente leyendo, examinando el libro de Romanos. Y en el capítulo 4, empezando, o sea que leyendo los primeros versículos, me quedé tipo como que atajando la respiración. Y justamente estos versículos, pero después ahora más adelante, porque no sé cómo va a ir el desarrollo. Entonces más adelante voy a decir eso. Yo esta semana estuve con el Salmo y con David, porque David fue un hombre falible, gran siervo de Dios, pero con muchos errores. Y es por eso que el hombre también, ¿verdad?, tiene que ser humilde, admitir que es imposible, porque si ni David fue salvo por obras, de hecho acá él está diciendo que gracias al perdón de Dios, gracias a que él le confesó a Dios sus pecados, gracias a eso él fue salvo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es usted que está escuchando? Aquellos que no aceptan esto son porque abiertamente son orgullosos, soberbios y tienen ínfulas de grandes filántropos o humanistas, o porque son muy buenos. Y no es así. De ninguna manera es así. Usted si piensa eso, oyente que estás escuchando, usted se va a ir al infierno. Usted se va a ir al infierno. Esa es una verdad que no se puede ni siquiera discutir. Aquí está hablando el salmista David y él habla de que gracias al perdón de Dios, él ha obtenido la salvación y él ha sido justificado ampliamente, dice eso Pablo, ahí en Romanos capítulo 4, versículo, ahí hemos leído, el versículo 6 hasta el 9. Y otra cosa que yo no puedo salir de acá, ¿cómo uno puede negar eso?
Fíjate lo bueno que es Dios. Dios te dice, tú quieres la justificación, quieres el perdón de todos los pecados que has hecho en tu vida. Sencillamente, arrepiéntate, ven a mí. Haz como dice el salmista. ¿Podéis leer de vuelta el Salmo 32, versículo 5, hermano? Sí, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Muy bien. Pasamos ahora a Romanos capítulo 9, Sí, y vamos a seguir con este tema, pero ahora el punto es este. La salvación no depende del que quiere obtener por medio de obras. Preste atención, estimado oyente, a Romanos capítulo 9, versículo 14 al 16. sí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahí, ese versículo 16, acá dice que no depende del que corre. ¿Eso por qué está ahí? Eso no está ahí para que venga don Calvino y sus cuates de ahora, del siglo XXI, a decir que ahí Dios elige a uno y a otro no. A uno para salvación y a otro para ir al infierno. No, ahí no está diciendo eso. Ahí el énfasis está sobre la misericordia. No depende del que quiere, no depende del que corre. La salvación del alma no se obtiene por méritos, ese es el vocabulario, sino depende de qué. Depende de la misericordia de Dios. ¿Y qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es la compasión de Dios que Dios manifestó cuando envió a su Hijo Jesucristo a morir por el hombre. Ya que el hombre no puede salvarse, porque es imposible que el hombre se salve, porque el hombre es malo, el hombre es un pecador. Entonces Dios, como ama al hombre, por su misericordia, Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por el hombre. Hay un texto más que se puede agregar ahí que tiene el mismo vocabulario, y es el de Tito, hermano. Tito capítulo 3, versículo 5 y 6. Sí. Porque ahí usa el mismo vocabulario. Se resalta ahí la misericordia de Dios a favor del hombre. Tito 5, 3, 5. 5 y 6. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Hasta ahí? Sí, Hasta ahí. Dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. sí, Ese es un testimonio de salvación. Sino porque, primeramente, por su misericordia. Y de eso está hablando Romanos. Pero Romanos está en contra, refuta esa postura que dice que la salvación se obtiene por buenas obras. No se obtiene, oyente, acepte eso. Si usted cree eso, usted está en contra de la misericordia de Dios, la misericordia tan grande que Dios vino a traer a esta tierra a tu favor, a usted que está escuchando la radio en este momento. Vamos a leer también, hermano, ahí siguiente versículo bíblico. Podemos leer, yo había anotado ahí lo que significa misericordia, la definición que da el diccionario. sí, sí. No sé si quieres leer. Más, Ahí dice misericordia y ahí está la definición que da el diccionario. bueno, estoy buscando, hermano. Oh, y no sé, capaz que yo no me anoté aquí. Sí, sí, Sí. no tengo. Bueno, la misericordia es el sentimiento de pena y compasión que Dios tiene por el pecador. Pena y compasión que le impulsa a ayudarle al hombre.
¿sí? Porque el hombre, dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, que el hombre está muerto en delitos y pecado. El hombre no puede salvarse, es imposible. Y usted, mi amigo, señor, quien quiera que sea usted que está escuchando en este momento, usted debe de admitir. Y a lo mejor usted hasta está deprimido por eso. A lo mejor usted está reprimido por esa verdad. Porque muchos van a la iglesia. Yo sé caso en Argentina de un hermano que intentaba, dice que se levantaba a la mañana y decía, hoy no peco, para ganarme la salvación, porque le enseñaban así en la iglesia católica. Pero se iba a trabajar, venía a la noche, reprimido interiormente con esa verdad. ¿Por qué? Porque durante el día le pasó un mal pensamiento por la cabeza. Sí. Hacía todo el esfuerzo, pero igual él pecaba. Entonces venía a la noche y se iba a dormir así, triste. Triste se iba a dormir. Y entonces quizás en este momento también hay muchos así que hacen el esfuerzo pero no pueden. ¿Y por qué no pueden? Bueno, porque el hombre está muerto en delitos y pecados. El hombre peca y es un pecador, ¿sí? Ahora Dios, por su misericordia, Dios sintió pena y compasión del hombre y envió a su Hijo Jesucristo. Entonces, la misericordia es la virtud que le llevó a Dios, le impulsó a Dios a mostrar benevolencia en cuanto al castigo para el hombre. Porque la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Pero Dios no quiere la muerte del pecador. Entonces Dios, ese castigo, lo puso sobre su Hijo Jesucristo. Eso dice en Isaías capítulo 53, versículos 5 y versículo 6. Dice que Dios agarró los pecados de la humanidad y puso sobre Cristo. Y por eso el hombre ahora puede ser libremente, gratuitamente, como dice Romanos capítulo 3, versículo 24, dice que el hombre puede ser justificado gracias a la misericordia de Dios. Y por la misericordia de Dios, hermano, nosotros entendemos esta gracia salvadora. Hoy, por ejemplo, tuve una oportunidad de hablar con un joven que era creyente, ¿verdad? O sea, que se presentó como evangélico, y ahí hablando, le pregunté si dónde se iba a ir después de morir. Ya que esta parte dedicamos a al plan de salvación, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí me dijo, y me voy a ir al cielo. ¿Estás seguro? Sí, pero ¿podés perder tu salvación? Sí, eso sí, cualquier momento puedo yo perder si es que lo que estoy procurando. Ahí está llevando ya directamente a las obras, ¿verdad? Que por medio de su obra se va a salvar. Entonces con este joven empecé a compartir lo que es la gracia y la seguridad de la salvación. Y pareciera que se veía algo diferente en su rostro, porque no me quería dejar más el muchacho, ¿verdad? Sí. O sea, ahí Dios quiera que realmente puedan tener una convicción de aceptar lo que la Biblia enseña, no lo que nosotros estamos queriendo imponer a la persona, sino que lo que la Biblia justamente afirma, ¿verdad? Eso nomás lo que nosotros también aseguramos, o sea que compartimos. Sí, así mismo. También la misericordia tiene que ver con que Dios se hizo cargo por la desdicha de los pecadores, porque Dios se hizo cargo. Hay un texto que uno lee muchas veces y por ahí muchos no le hacen caso o no le entienden o le llevan por otros lados. Juan 3:16. Ahí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ya? Entonces Dios se hizo cargo por la desdicha, por la miseria de los hombres. ¿Y qué hizo Dios? Envió a su Hijo Jesucristo a morir para que todos aquellos que en Él creen, a todos aquellos que les reciban a Él, para que ellos obtengan el perdón. Eso también es misericordia. Dios se responsabilizó, porque el hombre no tiene nada para ofrecer a Dios. El hombre es malo. Aceptemos eso, por favor. Pasamos ahora a Mateo. Sí, capítulo 16. Mateo se puede leer un poco antes, hermano, porque sí, ahí hay una historia bastante buena.
que claramente revela que la salvación es imposible, no se puede obtener por medio de las obras. Mateo, ¿verdad? Sí, Mateo capítulo 16. Sí, podemos leer. Está bien, hermano, desde ahí, desde el 24 está bien. Desde Sí, sí, el 24 hasta el 26. hasta el 26. Bueno, 24 hasta el 26 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Muy bien. Fíjate que dice, hermano, bueno, usted también que está escuchando en este momento, fíjate lo que el Señor te dice en el versículo 25. Es increíble lo que dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. La perderá. Entonces usted, mi amigo, que intenta y que estás intentando salvarte por medio de tus obras, te vas a perder, te vas a ir al infierno, no te vas a salvar. ¿Y a razón de qué dice esto? En el versículo 16 dice ahí, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahí cuando Jesús dice eso, hermano, Jesús está citando el Salmo. No sé si querés leer allá el Salmo, a ver lo que dice. Salmo 49, versículos 7 hasta el 9. Jesús dice aquí que el que quiera salvar su vida se va a ir al infierno. ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice el Salmo. Jesús cita el Salmo 49, versículos 7 al 9. 49, 7 al 9 dice, Sí. ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Porque la redención, dice el verso 8, redención significa el pago, porque el pago de su alma, el precio, dice que es de gran precio y no se logrará jamás. Y Jesús dice allá en Mateo, aunque el hombre gane el mundo, con el mundo, eso significa con las riquezas que hay en este mundo, en absoluto no se puede salvar una sola alma. Una sola alma se puede salvar con el oro, la plata, los diamantes y cuántas cosas de valor que hay en este mundo. Si uno junta la totalidad de eso, no se puede salvar una sola alma. No existe precio. No existe. No existe, no hay. Es por eso que el que quiera salvar, imagínate si con toda la riqueza de este mundo, si ni siquiera con eso se puede salvar un alma, entonces, ¿cómo usted se va a salvar? Porque las buenas obras de los hombres, ¿con qué tiene que ver? Con ir a la iglesia. Pero eso no significa nada. Los budistas son fieles a sus templos, van a sus templos. Allá los orientales van a sus templos. Todos los religiosos van a sus templos. En algunos países el pecado es pena de muerte. Hay, no sé si son 7 o 8 los países que la fornicación va a la pena de muerte. Imagínate, Sí. ¿sí? Tienen una moral muy alta. Pero nada, oyente, nada ni nadie puede salvar su alma por obras, porque no existe precio. Pero ahí Jesús pone énfasis en sí mismo, porque dice, y todo aquel que pierde su vida por causa mía, la hallará. ¿Cuál es el énfasis ahí? El énfasis es Jesús, ¿sí? Porque Él es la vida. Yo soy la vida, dice Jesús allá en Juan capítulo 11.
Yo soy la vida y la resurrección. Y allá en Primera de Juan siempre solemos leer. No sé si tenés por ahí, si querés leer, ese capítulo 5, versículo 10 hasta el 12. Sí, Primera de Juan 5, 10 al 12. 10 al 12 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ya, entonces el énfasis es Jesús, ¿verdad? Sí, Muy bien, entonces mi amigo, usted tiene dos opciones. O le recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador y obtiene así la vida eterna, el perdón de todos sus pecados. Usted puede vivir seguro aquí en la tierra de que usted va a ir al cielo, ya sea que Cristo venga o ya sea que usted tenga que morir físicamente, o usted puede empezar o seguir, porque a lo mejor ya está en el camino de las obras, pero nunca vas a obtener la salvación de tu alma, jamás. Pasamos ahora a el Evangelio de Lucas. sí, Lucas capítulo 18. Ese sí, hermano, ese era el texto que debíamos muy bien. leer un poquito antes, porque ahí está la historia de el joven rico. Algunos lamentablemente tienen la osadía de usar este pasaje para decir que sí, que Jesús aprueba la salvación por medio de la ley, pero Sí, es completamente lo opuesto, lo contrario es. Esta historia se registra acá para que entendamos que la salvación por medio de las obras es imposible. Y eso lo dice el versículo 27, dice que para los hombres es imposible, pero para Dios no. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo Jesucristo. Así Pero es. podemos leer desde el 18, hermano. Desde el 18 dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Paramos ahí, hermano, Sí, porque ahí está. Es un aporte importante que hicieron ahí, ¿verdad? Dice, los que oyeron, dice. sí, Verso sí, 26. sí, ¿Quién puede ser salvo? Porque ahí dice, ¿verdad?, que este joven dijo que él había guardado los mandamientos hasta cierto punto. Y otra cosa que hay que decir, que este era un joven rico y era una persona de eminencia. No se sabe bien qué es lo que hacía, pero dice ahí un hombre principal, dice en el verso 18. Entonces puede ser que una persona que estaba en eminencia y era rico. Entonces hoy muchos, ¿verdad?, tienen esa convicción, esa seguridad de que están bien delante de Dios y que en cierta forma están agradando a Dios porque nunca han adulterado, quizás hasta han llegado puro al matrimonio, nunca fueron fornicarios, nunca se drogan, no consumen ninguna sustancia mala para el cuerpo y hacen obras de caridad, por decir así.
son fieles a sus iglesias, pero Jesús aquí le hace una prueba. En Romanos capítulo 13, versículo 9, dice que la ley de Dios, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no matarás, no vas a codiciar, todo eso dice que se sentencia, se resume sobre el mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí. ¿Ya? Esa es la esencia de los mandamientos. Primero de todo, amar al Señor sobre todas las cosas. Eso sabemos por lo que dice Mateo. Voy a revisar acá el versículo para no citar mal. Mateo, a ver, no quiero citar mal, por eso voy a revisar. Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. Primero, amar al Señor sobre todas las cosas. Segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, por más que no haya adulterado, que no haya fornicado, que no haya matado, al negarse dar sus riquezas a los pobres, entonces violó completamente todos los mandamientos. Sí. Y oyendo eso, dijeron ahí algunos, entonces ¿quién puede ser salvo? La respuesta es nadie, absolutamente nadie. Y ahí Jesús responde, Él le dijo, lo que es imposible para los hombres, dice, es posible para Dios. ¿Por qué Jesús dijo eso? Jesús dijo que es posible para Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Juan 3:16? Que Dios amó al mundo y ha dado a su Hijo unigénito. ¿Sí? Entonces Dios hizo posible la salvación por los méritos de Cristo, no por las obras de la ley, porque la ley no fue dada para que el hombre vaya al cielo. La ley fue dada para que el hombre entienda lo que es el pecado y para que el hombre entienda que el hombre es malo. Ciertamente guardar los mandamientos te pueden equilibrar, te pueden hacer una persona estimada y buena delante de la sociedad, como lo era este joven, pero no hace posible la salvación del alma. ¿Qué enseñanza el Señor nos ha dejado aquí? Justamente usando la ley, Él trae, por decir así, a la conciencia de esta persona lo que realmente es la esencia de la gracia salvadora. Porque ¿cuántos hoy también puede acompañarle, vamos a decir, a este rico? ¿Por qué? Porque muchas veces las personas, por cobardes o porque no quieren abandonar su posición tanto social o económica, porque no también no se decide a seguir a Cristo. Sí. Entonces es imposible acá, como dice, porque el Señor le ofrece el mayor riqueza que una persona puede alcanzar, que es el cielo, pero este joven, por amar su riqueza, no estaba dispuesto justamente. Y podemos también entender aquí que era un religioso, esta persona, ¿verdad? Que era un gran religioso, porque se supone que todo eso mandamiento que el Señor le citó, dijo él claramente, no, todo eso yo he guardado. Sí. Entonces, bueno, alguien puede preguntar, bueno, y entonces ¿qué lugar tiene las buenas obras? Entonces quiere decir que yo creo que Jesucristo murió y resucitó por mí, Dios me va a dar la salvación de mi alma, el perdón de todos mis pecados, y de ahí ya las obras no importan. No, claro que importan las obras. Es más, sobre esa base, es decir, sobre la salvación por gracia, gracias a los méritos de Cristo, y no es un juego de palabras, sino que eso es bíblico, sobre esa base, si usted hace buenas obras, la Biblia te habla de recompensas celestiales, pero aún aquí para la tierra también, hay que decirlo, porque ciertamente si usted no adultera, nunca vas a tener un problema matrimonial. Por ejemplo, si no robas, nunca vas a ir a la cárcel. Por eso, si no asesinas a nadie, vas a vivir bien, no vas a ir a la cárcel. Si no andas por ahí estafando a las personas, vas a vivir bien. Jurídicamente nunca vas a andar con pleito por ahí, nunca vas a ir a la cárcel o nunca te van a dar una
una puñalada, nunca te van a herir con arma blanca, arma de fuego o así cosa por el estilo, por estafador o por mentiroso. No, vas a vivir bien, vas a vivir equilibrado delante de la sociedad, delante de Dios también, y eso sí también te va a facilitar recompensas celestiales. Eso es lo que ahí mismo Jesús dice en el versículo 28, hermanos, si podemos leer hasta el 30. Sería Lucas. Lucas 18, 28 al 30. Entonces Pedro dijo: He aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: De cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Ok, muy bien. Dice ahí entonces Jesús le habla de promesa, ¿verdad? Sí. Para este siglo, para este tiempo, perdón, y en el siglo venidero la vida eterna. Le habla de recompensas. Sí, pero el error grave está en creer que la salvación del alma es por obra. Pero si uno cree y acepta, porque más allá de creer, uno tiene que aceptar, porque es una realidad. Uno tiene que aceptar que la salvación es absolutamente gracias a los méritos de Cristo, y de ahí en adelante tus obras te van a hacer bien aquí en la tierra, y para el siglo venidero van a también haber recompensas celestiales. Pero la salvación del alma es independiente de eso. Justamente quería decir algo más al respecto de este joven rico, hermano, ya que algunos pueden pensar, pero entonces, ¿en qué terminamos entonces? Si este joven, si el Señor le pidió eso, que venda todo lo que tiene y reparte sus bienes a los pobres, entonces es por obra la salvación, porque ¿por qué le pidió eso el Señor? Alguien puede pensar. Pero no se trata de eso, sino que el Señor ya conocía su corazón. Sí, es una que él prueba. no estaba dispuesto. Sí. Entonces, es difícil hablar con Dios. Es difícil querer mentirle a Dios. Porque estaba hablando con Dios, ¿verdad? Sí. Y medio que, no, yo soy... yo soy bueno para merecer el cielo, entonces tengo que entrar de por sí. Pero el Señor le mostró justamente ahí y... Era cruel en realidad. Sí, hay un versículo que dice que Dios manda a los ricos de este mundo que sean dadivosos. Dadivosos, sí. Eso, por ejemplo, eso dice está en todo la lo carta. contrario. Vamos a buscar ahí enseguida. Sí, pero eso está para los cristianos. Sí, para los cristianos, Timoteo. sí. Sí, acá vemos una ironía. Eso es lo que yo veo también acá, una ironía. A ver, ¿vos sos bueno? Ok, vení. ¿Sos bueno de verdad? Bueno, vamos a probar. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar al prójimo. Amar a tu prójimo, a tu semejante. Bueno, dale ahí, mira los pobres que hay, dale todo. Porque tú crees en Dios, ¿verdad? Y tú te estimas hijo de Dios. Y Dios tiene todas las cosas. Bueno, dale todo. Dale tus bienes a los pobres. Y ahí la espiritualidad de se evaporó. Para concluir por hoy podemos leer ahí mismo, hermano, Lucas 18, versículo 15 en adelante. 18. 15 en adelante. Ahí sigue enseñando Jesús que la salvación no es por obras humanas. Si traían a él los niños, ¿sería Lucas? No, yo dije 15, 18, dije al revés, es 18, 15. 18, 15, muy bien. 18, capítulo 18, versículo 15 dice: traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Bueno, esa última parte, hermano, eso indica claramente que la salvación no es por obras, porque dice ahí, ¿verdad? El 17, ¿qué dice? Dice, de cierto os digo que el que no recibe
el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El reino de Dios ahí es el mismo Jesucristo, porque Él es el Rey que está ahí hablando con ellos. Es decir, el que no me recibe a mí como un niño, no puede ser salvo, no puede ser parte del reino de Dios de ninguna manera. Entonces, esa palabrita como, hay que detenerse ahí, porque ahí es lo que sería una palabra, un adverbio de semejante, una comparación. Entonces uno tiene que fijarse un poco en los niños. Los niños, ¿cómo vienen? Ellos vienen y le dicen, papá, dame. Ellos nunca vienen a decirte, mira, yo tengo acá 2.000 guaraníes, te voy a dar y a cambio dame tal cosa. Nunca, sino que ellos vienen con la mano vacía y te piden, dame, quiero esto, y quiero, no tengo nada para ofrecerte, ni se le ocurre a un niño, a un chiquito de 5 o 6 años, intentar de comprar al Padre, la voluntad del Padre, nunca, ni se le va a ocurrir. Ellos vienen con las manos vacías y le dice, dame. Y el papá tiene la obligación de dar y le da. ¿Por qué? Porque sabe que el niño es incapaz de comprar lo que sea, el juguete, el alimento, el jugo, el heladito, lo que sea. El niño, el pequeñito, no puede comprar jamás, porque el pequeñito no está para eso. El pequeñito está para recibir. Y él viene con la confianza y con la humildad. Sería bueno que todos los que están escuchando en este momento y aún piensan que la salvación es por obras, que puedan entender esto. Usted es el mayor de todos los soberbios, de los arrogantes, de los malentendidos y de los mal educados si piensa que a Dios usted le va a comprar su salvación. Que no es así. Usted tiene que venir a Dios así como viene el pequeñito a pedirte, sin querer dar cambio porque usted no lo tiene. Usted es pecador y en lo profundo de su ser usted sabe. A lo mejor como ese joven rico usted nunca adulteró, pero hay algo que usted sabe muy bien, que ahí usted tiene flaqueza, que usted falla. Y así no puede agradar a Dios y no se va a salvar nunca, y ya hemos dicho bastante de eso. Sí, hermano, porque es impresionante, ¿verdad? Como Dios nos enseña aquí, porque ya de entrada este joven, medio que, ¿cómo solés usar esa palabra? Ya le quería chamullear al Chamullero. Señor. Chamullero, porque le llamó de bueno. Sí. Y él también se presentó como uno más. Sí. Entonces, no es necesario. O sea que el Señor con eso estaba demostrando de cómo es o de cómo somos delante de Dios. Y eso es lo que tenemos que nosotros hacer, que hemos violado la ley o los mandamientos de Dios. Y entonces tenemos que arrepentirnos, y de acuerdo a eso, si uno tiene mucha riqueza de este mundo, lo que tiene que hacer a partir de ahí es pedirle a Dios dirección, que Dios le capacite, le guíe para que pueda justamente todo eso que tiene usar para el reino de Dios ya, para las obras que Dios puede hacer por medio de una persona. Pero no necesariamente va a surgir que alguien no esté teniendo miedo, por decir así. Sí. Porque si el amor a la riqueza es mayor que alcanzar la salvación por medio de la gracia salvadora, entonces definitivamente las personas se van a ir al infierno por mezquinar lo que tienen. Sí, así mismo. Bueno, agradecemos. ¿Cómo estamos de tiempo? Porque yo me paso últimamente. Sí. Ya. Bueno, gracias David. Agradecemos a todos los que estuvieron siguiendo por las redes sociales. Estamos muy agradecidos y quiera Dios que usted, amigo que estás escuchando y aún no le has recibido a Cristo, porque hoy mismo usted no toma decisión.
Es algo sencillo, así como el salmista. Dije, dijo David, Sí. contando su testimonio. Salmo 32:5. A Jehová declararé mis pecados. Tome hoy la decisión de decirle al Señor, Señor, me arrepiento de mis pecados hoy y quiero hoy mismo el perdón y hoy mismo le recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Si usted hace eso, Dios le va a perdonar todos sus pecados, porque sus pecados ya fueron cubiertos. El Señor Jesucristo hizo la obra y sus pecados fueron anulados en la cruz. Están en vigencia porque aún usted no se ha arrepentido delante de Dios, pero cuando lo haga, Dios te va a perdonar. Sí. Dice aquí un mensaje que nos escribieron: los sacrificios de animales cubrían el pecado, pero Cristo Jesús a través de su sacrificio quitó el pecado. Como afirma Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice este mensaje que nos escribe a través del Facebook. Así mismo, he visto también que nos enviaron saludos ahí y acá no me está respondiendo mi WhatsApp, así que le ofrezco una disculpa, pero saludos porque me escribió el hermano Ismael de aquí de Ciudad del Este que está escuchando. Que Dios te bendiga, hermano. Nos está saludando nada más. Y también Teófilo de allá de Puerto Iguazú, así que saludo para él y su familia. Y invitamos entonces que puedan compartir esto por las redes sociales. También en YouTube vamos a subir este video, Dios mediante, así para que puedan compartir. Por la grabación también pueden solicitar por audio al 0973-127-828. Es decir, le vamos a mandar en audio, mejor dicho, por WhatsApp. Solicite, así también pueden volver a escuchar. Llegamos al final. Llegamos al final, hermano, y agradecemos a Dios. Y antes que nada, estamos muy agradecidos también por la oportunidad que tuvimos hoy. Una vez más, quiero animarle a los hermanos para que de ahora en adelante podamos seguir sembrando la palabra de Dios y para que más personas puedan tener ese encuentro personal con el Señor Jesucristo a través de la predicación, a través del Evangelio que nosotros siempre anunciamos desde aquí también. Gracias a todos los que le dieron me gusta en el Facebook, visto hay varios hermanos, y mañana domingo, Dios mediante, a partir de las 18 horas vamos a estar aquí con los estudios bíblicos correspondientes. Muy bien. Sí, bien. Muchas gracias. Un saludo para todos. Has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó.